Hola linduras, ¿qué tal están? Espero que estén listas para estas historias de terror, en especial la primera que me dejó helada. Suscríbanse para videos diarios. Disfruten, hermosas. ¿Alguna vez has sentido, mientras duermes, que alguien te observa fijamente desde la oscuridad de tu armario o desde el rincón más sombrío de tu habitación? Ese escalofrío que recorre tu espalda no es producto de tu imaginación. Es tu cuerpo reaccionando a una presencia que tus ojos aún no quieren aceptar. Mi nombre es Daniel, y lo que voy a contarte es la razón por la que, desde hace 6 meses, duermo con una linterna bajo la almohada y he sellado con silicona todas las rejillas y rendijas de mi casa. No es un fantasma, no es un demonio. Es algo mucho más real y aterrador, porque camina, respira y, lo peor de todo, tiene una paciencia infinita para esperar a que cierres los ojos. Todo comenzó cuando decidí instalar una de esas cerraduras inteligentes que se abren con la huella dactilar. Pensé que sería el culmen de la seguridad, que nadie podría entrar en mi santuario sin mi permiso. Qué equivocado estaba. El verdadero peligro no estaba intentando entrar. El verdadero peligro ya se había acomodado en el lugar más impensable de mi hogar. Llevaba viviendo en ese estudio unos 3 meses. Era un lugar pequeño, pero acogedor, con una estructura de madera antigua que le daba un aire rústico. Las primeras semanas fueron idílicas, hasta que empecé a notar que el aire en el baño siempre olía a algo rancio, como a ropa húmeda olvidada en un rincón oscuro. Lo atribuí a las tuberías viejas, un mal común en edificios de esa época. Pero luego empezaron las pequeñas señales que mi mente, en un intento desesperado por protegerme, decidió ignorar. Un día encontré una mancha de grasa en la pared, justo detrás de la cabecera de mi cama, a una altura donde mi cabeza nunca llegaba. Otro día mi cepillo de dientes estaba ligeramente húmedo por la mañana, a pesar de que yo no lo había usado desde la noche anterior. Me convencí de que eran olvidos, de que quizás me estaba volviendo un poco obsesivo con la limpieza, hasta que una noche ocurrió lo primero que no pude explicar con lógica. Eran las 2 de la mañana cuando el asistente de voz de mi sala se activó solo, reproduciendo susurros en la oscuridad, dijo la voz sintética con una frialdad que me heló la sangre. Me levanté de un salto, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. La sala estaba en silencio absoluto, pero cuando llegué al dispositivo, vi que el historial de búsqueda mostraba frases que yo nunca había pronunciado. ¿Cómo saber si alguien está despierto? Y puntos ciegos de la cámara. Sentí un vacío en el estómago. Revisé las puertas, las ventanas, el pequeño balcón. Todo estaba cerrado por dentro. No había forma de que alguien hubiera entrado. Fue entonces cuando mi mirada se posó en el espejo del pasillo y noté algo que casi me hace perder el conocimiento. Un pequeño cabello largo y oscuro estaba pegado al borde del marco del espejo, a una altura de casi 2 metros. Yo soy calvo. La paranoia se convirtió en mi única compañía. Compré una cámara de vigilancia, de esas que tienen visión nocturna de alta definición, y la coloqué en un ángulo que cubría tanto la entrada como el acceso al baño y la cocina. Esa noche me encerré en mi habitación con el teléfono en la mano, monitoreando la transmisión en vivo. Durante horas no pasó nada, solo el polvo bailando en los haces de luz infrarroja. Pero a las 3:42 a.m. vi algo que desafía toda cordura. En la parte superior de la pantalla, justo donde el techo se une con la pared del fondo del pasillo, una sección de la moldura de madera comenzó a ceder. No se cayó, se deslizó hacia un lado con una precisión mecánica. De ese hueco, que no debía tener más de 30 centímetros de ancho, empezó a emerger una figura. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Estaba extremadamente delgada, con las extremidades largas y angulosas que parecían doblarse en ángulos imposibles. Vestía una túnica gris que se camuflaba perfectamente con las sombras. No bajó al suelo, se quedó suspendida en la pared, moviéndose como un gecko,
utilizando las molduras y los marcos de las puertas para desplazarse sin tocar el piso. La vi entrar en mi cocina. Con una calma que me revolvió las entrañas, abrió el refrigerador y sacó un trozo de carne cruda que yo había dejado descongelando. Se lo comió ahí mismo, de pie, mirando hacia la cámara con unos ojos que brillaban de forma antinatural bajo la luz infrarroja. No parecía sorprendida de ver la cámara, parecía divertida. Después de comer, se limpió las manos en sus ropas y se dirigió hacia la puerta de mi habitación. Se quedó allí, pegada al techo, durante casi una hora. Yo podía escuchar su respiración desde el otro lado de la madera. Era un sonido sibilante, como el aire escapando de un globo pinchado. «Daniel», susurró. Su voz no era humana, era una imitación perfecta de la voz de mi madre, que había fallecido hacía años. «Daniel, abre la puerta, tengo frío». Me quedé paralizado, con las lágrimas rodando por mis mejillas y el teléfono vibrando en mi mano. No llamé a la policía en ese momento, porque estaba convencido de que si hacía el más mínimo ruido, ella atravesaría la puerta. Finalmente, la figura regresó al pasillo, trepó de nuevo hacia el hueco en el techo y cerró la moldura tras de sí, con un clic casi imperceptible. En cuanto amaneció, salí de la casa sin mirar atrás. Fui directo a la estación de policía más cercana y les mostré la grabación. Tardaron 3 horas en enviar a un equipo especializado para revisar el ático y los espacios entre las paredes. Lo que encontraron fue una pesadilla arquitectónica. El dueño anterior del edificio había construido un sistema de pasadizos ocultos que conectaban cada departamento a través de los techos falsos y los armarios empotrados. En el espacio sobre mi departamento encontraron un nido. No hay otra palabra para describirlo. Había mantas mías que yo creía haber perdido, fotografías que habían desaparecido de mis álbumes y, lo más perturbador, un diario. No era un diario escrito con palabras, sino con dibujos. Cientos de dibujos míos durmiendo, duchándome, comiendo solo frente al televisor. Los dibujos estaban fechados desde el mismo día que me mudé, pero lo que hizo que el sargento a cargo me apartara de la escena fue el descubrimiento final. Bajo las tablas de suelo de ese escondite, encontraron restos óseos de al menos 3 personas diferentes. La mujer no era una indigente buscando refugio, era una depredadora que llevaba años viviendo de los inquilinos, eliminándolos cuando se aburría de ellos o cuando empezaban a sospechar demasiado. Nunca la atraparon. Encontraron una salida que daba a los túneles del alcantarillado de la ciudad, un laberinto donde es imposible rastrear a alguien que conoce cada centímetro de la oscuridad. Hoy vivo en un 3er piso de un edificio moderno, con paredes de ladrillo sólido y sin un solo conducto de aire que no esté protegido por rejas de acero. Pero cada vez que el vecino de arriba camina o que escucho un crujido en el techo, mi cuerpo se tensa, porque sé que ella sigue ahí fuera, buscando su próximo hogar. Así que, si esta noche sientes que el aire en tu habitación huele un poco diferente, o si escuchas un roce ligero sobre tu cabeza, no mires hacia arriba. A veces, la curiosidad es lo único que nos separa de convertirnos en el siguiente dibujo, en el diario de alguien que vive en tus paredes. Antes de que sigas escuchando, quiero que hagas algo por mí. Mira la pantalla de tu celular o el monitor donde estás viendo este video y fíjate en tu reflejo. Ahora, intenta recordar si hace un segundo tu expresión era exactamente la misma, o si hubo un retraso de 1 milisegundo en el movimiento de tus ojos. Lo que voy a contarte es la razón por la que he cubierto cada espejo, cada ventana y cada superficie reflectante de mi casa con pintura negra. No es una fobia, no es una enfermedad mental. Es el resultado de haber visto algo que no debería existir, algo que vive en ese espacio infinitesimal entre nuestra realidad y lo que vemos en el cristal. Mi nombre es Sergio, y mi vida se detuvo el día que decidí comprar un espejo antiguo en una venta de garage de una mansión que estaba siendo demolida. El espejo era hermoso,
un marco de plata labrada con figuras de ángeles que, si los mirabas de cerca, parecían estar gritando de dolor en lugar de cantar. Lo colgué en mi pasillo, justo frente a la puerta de mi habitación, pensando que le daría clase al departamento. Fue el error más grande de mi vida y el inicio de una cacería donde yo era la presa. Todo comenzó de forma sutil, como siempre ocurren estas cosas. La primera noche, mientras me cepillaba los dientes, tuve la sensación de que mi reflejo se movía con una fracción de segundo de retraso. Me quedé quieto, mirando mis propios ojos en el cristal del baño, y juraría que mi copia parpadeó cuando yo no lo hice. Lo atribuí al cansancio, a las luces fluorescentes que a veces juegan malas pasadas a la vista. Pero al salir al pasillo y pasar frente al espejo nuevo, sentí un frío punzante en el costado. Al mirar de reojo, vi que mi reflejo en el espejo de plata no caminaba a mi lado. Se había quedado de pie en el centro del marco, observándome mientras yo seguía avanzando hacia mi cuarto. Me detuve en seco y regresé. Mi reflejo volvió a su posición normal, imitando cada uno de mis movimientos con una perfección aterradora. Pero sus ojos tenían un brillo de malicia que yo no poseo. Pasaron los días y la situación empeoró. Empecé a encontrar marcas de manos en el interior del cristal. No eran manchas por fuera que se pudieran limpiar con un paño. Estaban del otro lado, como si alguien hubiera estado golpeando el vidrio desesperadamente desde una habitación que no existía. Una noche, desperté a las 3:33 de la madrugada con un sonido de cristal rompiéndose. Salí al pasillo, esperando encontrar el espejo en el suelo, pero estaba intacto. Sin embargo, la imagen que proyectaba no era mi pasillo. El espejo mostraba una versión distorsionada de mi casa, una versión donde las paredes chorreaban un líquido negro y el aire parecía estar compuesto de cenizas. En el fondo de ese pasillo reflejado, vi una figura. Era yo, pero mi piel era grisácea y mis dedos eran garras largas que rascaban el interior del vidrio. Esa cosa se acercó al borde del marco y pegó su cara al cristal. Pude sentir su aliento frío atravesando la barrera física, un olor a flores podridas y metal oxidado que inundó mis pulmones. Lo más aterrador sucedió cuando intenté quitar el espejo de la pared. En cuanto mis manos tocaron el marco de plata, sentí una succión violenta. No era que el espejo fuera pesado, algo me estaba jalando hacia adentro. Mis dedos empezaron a hundirse en la superficie del cristal como si fuera agua estancada. Pude ver cómo mi reflejo sonreía con una boca llena de dientes demasiado afilados mientras extendía sus manos para rodear mi cuello. Logré soltarme con un grito de puro terror, cayendo hacia atrás contra la pared opuesta. Pero cuando me levanté, me di cuenta de algo que me hizo querer arrancarme la piel. Mi reflejo ya no estaba en el espejo. El marco de plata ahora mostraba el pasillo vacío, pero yo estaba de pie frente a él y no había nada del otro lado. No había imagen de mí. Me toqué la cara, el pecho, los brazos. Yo estaba ahí, pero el mundo del espejo me había rechazado. O peor aún, mi otro yo se había escapado. Esa misma noche empecé a escuchar los pasos. No venían de las habitaciones contiguas, venían de las paredes. Sonidos de uñas rascando detrás del papel tapiz, susurros que repetían mi nombre con mi propia voz, pero en un tono de burla asqueroso. Instalé cámaras en toda la casa, esperando captar al intruso. Cuando revisé las grabaciones al día siguiente, el corazón se me detuvo. En los videos se me veía a mí durmiendo, pero en cada superficie reflectante de la habitación, el cristal del reloj, la pantalla del televisor, el pomo de la puerta, se veía a esa otra versión de mí saliendo a medias, observándome con hambre. En un momento de la grabación, la figura salió completamente de la pantalla del televisor. Caminó hacia mi cama con movimientos espasmódicos, como un títere con los hilos cortados. Se inclinó sobre mí y empezó a lamer el aire sobre mi cara, recolectando el sudor de mi frente con una lengua bífida y oscura. Luego, se giró hacia la cámara,
y saludó con una mano que tenía un dedo de más. Llamé a un experto en antigüedades y a un parapsicólogo, pero nadie quería acercarse a ese espejo. El experto me dijo que ese objeto pertenecía a una familia que practicaba la escromancia, una forma de adivinación oscura, donde atrapaban las almas de los sacrificados en espejos para que sirvieran como guardianes. Me dijo que el espejo no estaba mostrando un reflejo, sino que era una prisión que se había quedado vacía y necesitaba un nuevo inquilino. Comprendí entonces que mi copia no quería matarme, quería intercambiar lugares. Quería que yo entrara en ese mundo de cenizas y oscuridad eterna para que ella pudiera caminar bajo el sol, usando mi nombre, mi ropa y mi vida. La última noche que pasé en esa casa fue un infierno. Todas las superficies de cristal empezaron a vibrar. Las ventanas de la sala estallaron hacia adentro, pero los pedazos de vidrio no cayeron al suelo. Se quedaron flotando en el aire, girando alrededor de mí como cuchillas. En cada fragmento de vidrio veía un pedazo de esa cara grisácea sonriéndome. Corrí hacia la salida, pero la puerta principal se había convertido en un espejo gigante. Me vi a mí mismo del otro lado, pero con una diferencia. El yo del espejo estaba en mi sala real, y yo estaba atrapado en la versión distorsionada. Por un momento de pánico absoluto, pensé que ya había ocurrido el cambio. Golpeé el cristal con todas mis fuerzas hasta que mis nudillos sangraron, gritando que me dejara salir. De repente, el cristal se volvió líquido y caí a través de él, aterrizando en el pavimento frío de la calle bajo la lluvia. Logré escapar, pero el precio fue alto. Ahora vivo en una habitación donde no hay una sola superficie que pueda reflejar mi imagen. He tapado hasta los tornillos brillantes de los muebles. Pero el problema es que no puedes huir de ti mismo para siempre. Hace unos días, mientras caminaba por la calle, pasé frente a un escaparate de una tienda de ropa. Por un segundo, bajé la guardia y miré. Ahí estaba él. Mi copia estaba usando mi chaqueta favorita, caminando de la mano con una mujer que yo no conocía, viviendo la vida que yo solía tener. Se detuvo, me miró a través del cristal del escaparate y me guiñó un ojo mientras señalaba su propia garganta. Sé que viene por lo que queda de mí. Sé que en cualquier momento, cualquier charco de agua en la calle o cualquier ventana oscura se convertirá en su portal para terminar el trabajo. Así que ten cuidado con lo que ves en el espejo cuando te levantas por la noche. Si notas que tu reflejo tarda un segundo de más en imitarte, corre. No intentes entenderlo, no intentes limpiarlo. Rompe el cristal y huye. Porque una vez que tu reflejo decide que quiere tu vida, no hay cerradura en este mundo que pueda mantenerlo fuera.